Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico. La comunidad jurídica nacional y particularmente la que corresponde al Foro Limeño se ha regocijado en estos últimos pasados días, toda vez que la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, ha celebrado recientemente los días 18, 19 y 20 de septiembre el tercer Congreso Internacional de Derecho Penal, cuyo eje temático ha consistido en analizar los mecanismos de lucha contra la corrupción, retos actuales para el derecho penal, procesal penal y ejecución penal. Desde Enfoque Jurídico, Justicia TV y por supuesto también el Poder Judicial queremos expresar nosotros nuestro saludo a la comisión organizadora de este tercer congreso, a la Facultad de Derecho en pleno a través de la figura de su señor decano, por impulsar estas actividades de naturaleza científica que congregan la presencia de conocedores, de expertos, de científicos del derecho social, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Y en esa medida es característica de San Marcos el no ser egoístas con sus invitados, y nos han permitido el día de hoy contar con la participación de uno de sus expositores que ha participado en este congreso. Quiero dar la bienvenida al programa al doctor Juan Pablo Mañalich Raffo, que proviene de la Universidad de Chile. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Para poder iniciar esta conversación que va a versar sobre diversos tópicos del derecho penal en parte general, vamos a precisar algunas anotaciones solamente del extenso currículum de nuestro invitado. El doctor Juan Pablo Mañalich Raffo es profesor titular del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile. Es la Casa Superior de Estudios en cuya Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales se recibió como abogado el año 2004. Es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn desde el año 2008, y desde septiembre de 2017 se desempeña como director del Departamento de Ciencias Penales de la referida Universidad de Chile. Fue becario doctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico, la famosa DAT, y becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre los años 2013 y 2017 fue miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales de Chile. Integró la comisión de 5 miembros que, por iniciativa del gobierno de la señora presidenta Michelle Bachelet, elaboró el anteproyecto del nuevo Código Penal para la República de Chile del año 2015. Es autor de varios textos especializados en materia de derecho penal, que ha escrito no solamente de manera autónoma, individual, sino también con grandes personalidades, como por ejemplo el profesor Urs Kinghäuser de la Universidad de Alemania, de quien también tengo yo el honor de que fue mi profesor en algún momento allá en la Universidad de Bonn. Muy bien, Juan Pablo, qué alegría tenerte aquí en la ciudad de Lima y tu participación en estos días pasados en el Congreso. Tu ponencia el día 18 fue, ¿no? Versó sobre el tema del dolo. ¿Cuál es la definición que asumes con toda esa influencia germánica que ha recibido en la Universidad de Bonn, considerando que no solamente aquí en el Perú, sino en América Latina, por lo menos en el cono sur, ¿no? Desde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, la teoría dominante ha sido y sigue siendo la teoría volitiva, que considera que el dolo es el resultado de
el elemento cognitivo y volitivo, esta fusión, aunque algunos desde una perspectiva kantiana discuten y señalan que para poder hablar de dolo simple y llanamente basta el conocimiento y ya está. Entonces, ¿cómo enfocas tú este tema del dolo? ¿Cómo lo concibes? Bueno, en efecto, ese fue el tema sobre el que versó mi ponencia en la sesión inaugural del Congreso. Y quizás para ofrecer una nota de contexto al respecto, tendría que decir que por la línea de mi formación doctoral en Bonn, bajo la supervisión del profesor Kienhäuser, yo diría que en alguna medida soy un producto algo atípico, ¿no? de esa tradición germánica, básicamente porque una de las notas más distintivas, yo creo, de la obra de Kienhäuser, de la que yo me he nutrido muy intensamente, creo, es que él ha abierto digamos, la línea de recepción para la dogmática del derecho penal de ciertos desarrollos de la filosofía analítica anglosajona, algunos de los cuales tienen quizás inmediata repercusión en cómo yo trato de llegar a la pregunta por la definición del concepto de dolo. Y básicamente lo que me interesaba plantear en el marco de esa ponencia era que si concluimos, como yo creo que deberíamos hacerlo, que el concepto general de intención no es adecuado para servir de base a la definición del concepto de dolo, entonces parecería que la alternativa que nos queda es echar mano al concepto general de conocimiento, que es lo propio de aquellas concepciones del dolo que solemos caracterizar como cognitivistas, ¿no? Y desde ese punto de vista, y yo compartiendo la premisa en el sentido que el concepto de intención, que está en la base de las concepciones volicionistas o volitivistas, debe ser dejado a un lado, me parece que el concepto de conocimiento tiene aparejadas algunas dificultades que no han sido, a mi juicio, debidamente ponderadas en el desarrollo de las concepciones cognitivistas. Y a modo de eslogan, digamos, mi aproximación al problema consiste en un llamado de atención acerca de la inadecuación del concepto general de conocimiento para servir de base a la definición del concepto jurídico penal de dolo, básicamente porque el concepto de conocimiento tiene dos componentes que yo creo resultan contraproducentes en la definición del concepto jurídico penal de dolo. El primero consiste en que lo que llamamos ordinariamente conocimiento tiene una vinculación con el concepto de verdad. O sea, alguien sabe algo o conoce de algo, entre otras cosas, cuando la creencia que tiene sobre aquello de lo que sabe es verdadera. Y yo creo, traté de mostrar por qué hacia el final de mi ponencia ese día, que esa connotación de verdad del concepto de conocimiento es problemática para la definición del concepto jurídico penal de dolo en la medida en que queramos decir que el concepto de dolo es igualmente pertinente para definir qué entendemos por un delito doloso consumado y qué entendemos por su tentativa. Si el concepto de dolo debe poder dar cuenta también de la forma de punibilidad que es propia de la tentativa y el concepto de tentativa, como yo creo que es el caso, no es compatible con la exigencia de la creencia de la gente que puede ser fundante de dolo sea verdadera, porque yo creo que es propio de toda tentativa la existencia de un error, entonces el concepto de dolo, si es que va a ser aprovechable para perfilar las condiciones de punibilidad de la tentativa, no puede quedar amarrado a la noción de conocimiento, dado que la noción de conocimiento supone la verdad de la creencia en cuestión. Esa es una de las dos líneas del problema. Y la otra es que el concepto de conocimiento, en términos generales, también implica que la creencia que alguien tiene cuando decimos que, qué sé yo, sabe de algo, es una creencia epistémicamente justificada. Esto es una creencia que se encuentra apoyada en razones
adecuadas para esa creencia. Y yo creo que esa exigencia resulta demasiado fuerte desde el punto de vista de la función que debería desempeñar el concepto de dolo. Dicho de otra manera, creo que deberíamos definir el concepto de dolo sin que nuestro concepto de dolo presuponga la satisfacción de una creencia, de una exigencia de justificación epistémica de la creencia respectiva. Y si eso es correcto, si interesa, podemos entrar en ello. Creo que esa es una razón adicional y probablemente decisiva para no definir el concepto jurídico penal de dolo sobre la base del concepto general de conocimiento y trabajar con un concepto basal más modesto, que yo ahí me permitía perfilar en el sentido de un concepto de creencia predictiva. O sea, yo creo que dolo es un título de imputación que descansa en una forma de creencia predictiva, y esa creencia predictiva no debería, creo yo, quedar asociada al concepto más exigente de conocimiento. A ver, hay varias aristas aquí en esta propuesta que tú nos haces y que interesan, por lo menos académicamente, para poder configurar una idea general que luego pueda aterrizar en el plano práctico, ¿no? En el ámbito judicial. Lo primero, sobre el problema de la relación del conocimiento con la verdad. Tú asumes de que ese es un problema porque quien sabe algo lo sabe en la medida en la que asume que es una verdad manifiesta esto. Ahora, claro, esto es un problema en tanto y en cuanto se asuma que la verdad no es un concepto tallado en piedra, ¿no? Sino más bien que la verdad, como de hecho es relativa, es decir, es una construcción que va a depender muchísimo de diversas consideraciones de orden precisamente epistemológico, ¿no? Donde entra a calzar, por ejemplo, la cultura. Vale decir, por ejemplo, lo que aquí en Perú podría ser verdadero, no necesariamente tendría que serlo en Chile, por ejemplo, a pesar de que vivimos en un ambiente geográfico y cultural más o menos similar. Pero precisamente eso es lo que pasa, ¿no? En el proceso penal acusatorio, que es el que hemos implementado en América Latina como consecuencia de este imperialismo anglosajón que desde el punto de vista del derecho procesal penal ha abarcado a todo el continente, ¿no? Entonces todos hemos pasado por ese proceso de reforma, Chile antes que Perú, sin duda, pero una característica del proceso penal acusatorio es que no se establece ahí una verdad material que sí es característica de un proceso penal inquisitivo, sino que más bien la verdad se construye de modo tal entonces que quien gana en el proceso, entre las dos partes que actúan en el ejercicio de este principio de igualdad de armas, el fiscal y el abogado defensor del imputado, no gana quien dice la verdad, sino quien logra demostrar que su verdad es la que prima con el apoyo de los medios probatorios. Entonces, hablamos de una verdad procesal. Si en el ámbito judicial entonces esto es así, ¿por qué en el campo del dolo no podría pensarse también entonces en esa idea de que el elemento cognitivo está vinculado con el establecimiento de una verdad no real, no material, sino de una verdad concebida en función de la construcción que de ella se pueda tener, ¿no? Para compatibilizar con el proceso? Bueno, yo creo que esa es una pregunta fundamental por los dos problemas que en efecto aborda, ¿no? Partiendo por lo primero, yo diría que la razón por la cual definir el concepto jurídico penal de dolo a partir del concepto de conocimiento, en la medida en que a su vez el concepto de conocimiento queda vinculado internamente con el concepto de verdad, no tiene que ver con que meramente para que podamos imputarle a alguien algo a título de dolo, esa persona que en tal medida tiene que
poseer la creencia en el momento relevante, la creencia predictiva en el momento relevante, deba tener por verdadera esa creencia. Eso es correcto, pero yo diría es trivialmente correcto. ¿No? Porque las creencias que cualquiera de nosotros tiene, las tiene en la medida en que las tiene por verdaderas. Yo no puedo tener una creencia que yo creo que es falsa, porque en la medida que la tengo por falsa, la abandono. Ah, sí, claro, sin duda. ¿Cierto? Entonces la idea es que más bien lo que nosotros decimos de otro, ¿no? Cuando decimos que esa persona sabe algo, presupone que nosotros, al atribuir esa creencia, tenemos esa creencia que otro tiene, a quien se la atribuimos como verdadera. Y yo creo que eso es problemático en la medida en que el concepto de dolo deba tener, como lo decía hace unos minutos, la misma pertinencia de cara a la constitución de un posible delito consumado y de cara a una posible tentativa. Si yo necesito poder decir, por ejemplo, que al, qué sé yo, disparar un arma de fuego en dirección a un lugar donde yo creo se encuentra escondida una persona, siendo el caso, sin embargo, que esa persona, que nadie se encuentra escondido en ese lugar, yo quiero poder decir que ese disparo tuvo lugar con dolo o homicidio, a pesar de que la creencia predictiva que esa persona tiene, en el sentido de que como resultado de ese disparo otro ser humano podía terminar muriendo, es falsa. Y eso es algo que yo, para despejarlo de inmediato, desmarcaría de la pregunta de si esa tentativa debe ser o no punible bajo el Código Penal respectivo en función de su idoneidad o falta de idoneidad. Yo creo que ese es otro problema, pero creo que no diríamos que si esa tentativa no debe ser punible, por ejemplo, si miramos el Código Penal peruano, la razón para esa falta de punibilidad sea que no hay dolo, ¿no? La razón es otra. Por lo tanto, si hay dolo en ese caso, yo no puedo definir dolo, creo, como conocimiento, dado que la creencia que en ese caso es fundante de dolo no es una creencia verdadera, ¿vale? Ahora, el otro punto yo creo que es todavía más interesante, ¿no? Porque la pregunta que eso en efecto trae planteada es la siguiente: ¿cuál es el concepto de verdad que estoy dando por supuesto cuando elaboro el argumento que acabo de reseñar acá? Y en efecto, el concepto de verdad que yo estoy asumiendo al presentar ese argumento se distingue por ser un concepto, yo diría, radicalmente no epistémico. O sea, yo creo que el concepto de verdad que uno debería asumir en general, esto por supuesto es controvertido en epistemología, es controvertido también en epistemología jurídica y en la dogmática del proceso en general y el proceso penal en particular, pero yo creo que hay buenas razones para asumir un concepto derechamente no relativista de verdad. Pero tampoco epistemológico, ¿no? Tampoco epistemológico. Un concepto semántico. Yo creo que la noción de verdad empieza a aclararse con las investigaciones de Tarski, que han tenido, por supuesto, alguna recepción también en trabajos de epistemología jurídica. Yo creo que si uno se queda con el concepto semántico de Tarski, entonces uno va a poder advertir que la distinción que tú hacías recién, ¿no?, entre un concepto de verdad material y un concepto de verdad procesal es problemática. Yo creo que es problemática y creo que si uno acepta las premisas, digamos, que el diseño de un modelo penal acusatorio trae consigo, no queda, creo yo, comprometido con la idea de que vamos a tener que asumir una distinción entre lo que es efectivamente verdadero y lo que resulta procesalmente verdadero, porque yo creo, precisamente en virtud de que el concepto de verdad, a la Tarski, no es un concepto epistemológicamente sensible, lo que es verdad es enteramente independiente de lo que puede tenerse por verdadero. Y por lo tanto yo diría, un modelo penal sensato es un modelo penal que define su epistemología en términos de la especificación de condiciones de las cuales depende que el tribunal que pronuncia la sentencia condenatoria o la sentencia absolutoria pueda pretender que la sentencia resulta verdadera en lo factual, pero no puede redefinir su contenido como necesariamente verdadero. Y yo agradezco, entre otras cosas, la pregunta, porque eso me lleva a otro problema que he estado, o sea, sobre el cual he estado investigando en el último tiempo, teniendo a la vista algunas particularidades del derecho procesal penal chileno,
que consiste en lo que nuestra tradición conoce como la acción de revisión, ¿no? Sí, en contra de sentencias condenatorias. Yo creo que es muy difícil explicar el mecanismo de la revisión si no se comprende previamente. Si no se acepta que la sentencia que resulta en definitiva portadora de fuerza de cosa juzgada y que reclama ser verdadera suponiendo que no haya tacha procesal alguna, ¿no?, en el desarrollo del juicio que lleva al pronunciamiento de esa sentencia, y que sin embargo, por lo menos si miramos algunas de las causales que el Código Procesal Penal chileno contempla para la acción de revisión, vamos a encontrar que el propio Código Procesal Penal acepta la posibilidad, por ejemplo, cuando aparece caminando la víctima de un pretendido homicidio consumado, que fue el título de condena por el cual se impuso la pena en contra de la persona que la está cumpliendo. Entonces, y el Código Procesal Penal nos dice, en ese caso, cuando se prueba a posteriori que la presunta víctima de su homicidio estuvo con vida más allá de ese punto de tiempo, entonces tenemos configurada una causal de revisión para anular la sentencia. Y yo diría, lo que explica la anulabilidad por vía de revisión de esa sentencia es que la pretensión de verdad de esa sentencia se muestra a posteriori como infundada. Y yo creo que eso obliga a aceptar que un Código Procesal Penal que incorpora un mecanismo de la revisión como esa, con causales que son inmediatamente sensibles a la falsedad de la premisa fáctica de la sentencia, aun cuando esa premisa haya sido correctamente establecida en términos procedimentales, es un modelo procesal que de hecho no reduce la verdad a la verdad procesal. Creo que de lo contrario es muy difícil. No digo que sea imposible, creo que es muy difícil explicar el mecanismo de la revisión si uno no toma el concepto de verdad como lo acabo de reseñar. Sí, sin duda. Bueno, notarán nuestros amables televidentes que en esta conversación nosotros no estamos pretendiendo realizar una elaboración meramente codiguera ni puramente legalista, ¿no?, sino más bien por el contrario, estamos penetrando en la esencia misma del derecho penal, y eso es algo en lo que hemos venido insistiendo y bregando permanentemente aquí en el Perú, y entonces surgen nombres como por ejemplo el de Alfred Tarski, ¿no?, extraordinario lógico, que es necesario conocer para poder inclusive trasladar esos conocimientos al campo del derecho. Bueno, qué interesante, me satisface mucho estar conversando con una persona tan inteligente como Juan Pablo Mañalich, pero vamos a hacer ahora una pausa, ¿te parece?, para poder continuar con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos nuevamente al programa. Seguimos conversando con el doctor Juan Pablo Mañalich. Él es director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Un segundo asunto que me gustaría tratar en tu propuesta de dolo es el que tiene que ver con esto que tú llamas una definición, has dicho, derechamente no epistémica, ¿no? Entonces... del concepto de verdad, ¿no? Exacto. Y que conlleva también a efectos a la hora de construir la idea de dolo, ¿no? Porque tú comprenderás que en las condiciones actuales de desarrollo del conocimiento científico, prescindir de los recursos que las estructuras epistemológicas proveen al investigador para elaborar un producto científicamente aceptable, entonces es casi como no sé, pegarse un tiro a los propios pies, ¿no? Si es que estoy queriendo ser yo atleta en una carrera de 1000 metros planos. Entonces esto me recuerda a Nietzsche y todo su desprecio por el racionalismo de fines del siglo XIX, y donde su propuesta era mucho más vitalista, por decirlo de alguna manera. Entonces estoy pensando que si es que nos apartamos de las consideraciones epistemológicas, entonces realmente cuánta ciencia estamos construyendo en el campo del derecho penal, y la idea es construir una ciencia del derecho penal. Entonces, ¿cómo salvas tú este asunto para la concreción de una noción, de un concepto científico del dolo? Yo
ciertamente querría apartarme de inmediato de cualquier derivación irracionalista como la que uno puede, qué sé yo, tratar de reconducir a la obra de Nietzsche. Digamos, la barrera de contención que yo intentaría levantar al respecto sería quizás la siguiente. Yo creo que si uno asume un concepto de verdad no epistémico, sino semántico, uno no está tirando por la borda la relevancia de la epistemología. Yo creo que lo que uno está haciendo es algo mucho más modesto, que es entender de un modo que uno quizás incluso podría tratar de llevar de vuelta hacia el punto central de la filosofía crítica de Kant, ¿no? Como teoría del conocimiento, etcétera, es que nuestras pretensiones de conocimiento son limitadas, que son de las que se ocupa la epistemología, nunca logran ser satisfechas de un modo que nos provea certidumbre acerca de la verdad de las proposiciones que logramos sentar sobre la base de nuestra indagación epistémica. Ya, ¿no? totalmente de acuerdo, pero eso es desde una perspectiva eminentemente kantiana, ¿no? Que si Sí, nosotros... o sea, yo creo que Kant generó el piso para que podamos pensar de esa manera acerca del problema del conocimiento al día de hoy, pero yo creo que hay proyectos filosóficos que de alguna manera son tributarios de la obra crítica de Kant, sí. Que indudablemente asumen es una distinción equivalente. Estoy pensando, por ejemplo, si miramos la filosofía teórica contemporánea en la obra de Robert Brandom, ¿no? Que discutiendo con Habermas, que había precisamente asumido un concepto epistemológico de verdad, le dice: mire, señor Habermas, usted confunde verdad con justificación. Y eso convence a Habermas hasta el punto de que en un libro apareció en alemán, Verdad y Justificación, traducido al castellano, Habermas dice: bueno, sabe que Brandom tiene razón, no podemos hacer colapsar la distinción entre la justificación epistémica de una creencia y su verdad. Y yo creo que eso es suficiente, o sea, para los propósitos que... Entonces, la pregunta que quizás se me plantea, si entiendo bien, es, bueno, ¿cuál es el espacio que queda para la cuestión del conocimiento una vez que hemos desacoplado verdad y justificación? Pero a ver, concordemos entonces en una definición de ciencia. O sea, pretender una ciencia que tenga un conocimiento absoluto, imperecedero, permanente y eterno, eso ya no es ciencia, eso es dogma, ¿verdad? Entonces, eso solamente puede pasar pues en un ámbito teológico, donde las verdades son indiscutibles. Pero yo estoy pensando en un concepto de ciencia más bien dinámico, donde precisamente en un mundo en el que las representaciones mentales tienen ciertas limitaciones y nosotros no podemos satisfacer por entero el conocimiento de la cosa en sí, del noúmeno, y en consecuencia tenemos que satisfacernos simple y llanamente con el conocimiento del fenómeno, ¿verdad? Pero en ese campo fenoménico es donde se construye precisamente la ciencia, y esto no solamente en un aspecto, digamos, abstracto, puro, como el de la epistemología, sino recuerdo, creo que en todos los libros de Stephen Hawking, recientemente fallecido el año pasado para Tragedia de la Humanidad, pero hay uno que siempre yo recuerdo, que es uno que escribió juntamente con el físico Leonard Melodinov, El Gran Diseño, y donde sienta por última vez y dice clarísimamente: todos los modelos científicos que nosotros desarrollamos son eso, son modelos de conocimiento. Y esos modelos de conocimiento pues han ido variando a lo largo del tiempo. El modelo geocéntrico fue un modelo, y luego aparece Copérnico con el modelo heliocéntrico, que luego es desplazado por otro tipo de modelos como el de la nebulosa kantiana y así sucesivamente. Pero modelos al fin y al cabo. Entonces la verdad se establece en ese campo modélico, por lo tanto la verdad es relativa. Entonces, si pensamos en la ciencia en este sentido, evidentemente no vamos, ya llevándolo al campo del derecho, sería imposible pensar en que el dolo esté conectado con un elemento de verdad absoluto y certero, pero, digamos, convengamos en el hecho de que en la medida en la que se conecta con una verdad que es el resultado de lo que el momento histórico y cultural determina como verdad, no solamente yo como individuo, fragmentariamente, sino en conjunto social, y entonces asumimos pues que determinadas conductas
llevan a esa carga de dolo. Por lo tanto, no habría entonces por qué apartarnos de consideraciones epistemológicas, ¿no te parece? En lo último estoy totalmente de acuerdo, pero yo, digamos, resistiría la invitación a relativizar el concepto de verdad en esos términos, aunque no es infrecuente que así se haga. O sea, yo creo que si uno define el concepto de verdad en términos no epistémicos, en términos semánticos, la distinción entre una verdad absoluta y una verdad imperfecta o relativa, de hecho, deviene impracticable. Lo que sí yo creo es que en términos de cualquier proyecto de filosofía de la ciencia falibilista, post-Popper en ese sentido, lo que, claro, nosotros vamos a tener que moderar nuestra pretensión de que lo que tenemos por conocimiento lo sea. Y yo creo que el concepto de verdad contribuye a explicar esa diferencia, porque lo que en efecto sea conocimiento depende de que sea verdadero, y que algo sea verdadero es algo que por definición siempre está más allá de lo que logramos racionalmente acreditar en un determinado punto de tiempo, ¿no? Entonces, si lo vemos así, yo creo que podemos quizás volver a la cuestión de cuál sería quizás una epistemología adecuada para el dolo, ¿vale? Yeah. Tomando la invitación que yo creo que eso plantea para ello. Y lo que yo diría es que ahí hay básicamente dos dificultades que a mi juicio las praxis judiciales que yo mejor conozco al respecto enfrentan, ¿no? Una tiene que ver con qué pertenece en la comprobación o en la fundamentación del dolo a la prueba de los hechos, y qué pertenece más bien al concepto de dolo y sus implicaciones como categoría del derecho sustantivo, que es una cuestión que tiene repercusiones procesal penales inmediatas desde el punto de vista de cómo pueda construirse, por ejemplo, un argumento de impugnación a través de algún recurso en función de si la causal es sensible a un error de hecho o un error de derecho. La praxis judicial chilena, desde mi punto de vista a ese respecto, muestra algunas deficiencias que son considerables, porque yo creo el problema de desmarcar qué pertenece al concepto de dolo y qué pertenece a la prueba de indicios con relevancia para una fundamentación de dolo con cargo a ese concepto es algo que no está suficientemente asentado. Esa es una dificultad. Y una segunda dificultad que yo creo que está conectada con la primera tiene que ver con lo siguiente. Si asumimos que hay una diferencia entre cuál es nuestro concepto de dolo y cuál es cuál es el método procesal probatorio adecuado para tener por acreditadas circunstancias que son fundantes de dolo, que es un problema que en general se enfrenta cuando pensamos en, comillas, la prueba de presupuestos subjetivos de tal o cual pretensión, también la pretensión de que un comportamiento sea punible. Entonces yo creo que vamos a tener que llegar a algo como lo siguiente. Por ejemplo, la jurisprudencia penal alemana trabaja desde ya hace algunas décadas con lo que se conocen como indicadores de dolo. La idea es que la comprobación del dolo no se puede entender reducida a una mera prueba de indicio. Hay un momento que es de prueba de indicio en sentido estricto, pero hay un problema que es adicional, o sea, y que lógicamente es anterior, en el sentido de que cuando logramos establecer que ciertas circunstancias han sido el caso, ¿no? Más de un modo que satisfaga nuestro estándar de prueba, bajo el Código Procesal Penal chileno, convicción más allá de toda duda razonable. La pregunta es, ¿cuál es la conexión que se da entre esas circunstancias que han tenido que ser acreditadas satisfaciendo ese estándar de prueba y el concepto mismo de dolo? Entonces, una metodología que trabaja con los así llamados indicadores de dolo lo que hace es privilegiar una cierta, digamos, codificación, no necesita ser legislativa en sentido estricto, puede ser jurisprudencial, de síndromes de riesgo que se entienden internamente conectados con el concepto de dolo. Yo, cuando pruebo, o sea, cuando el Ministerio Público necesita probar que ha habido dolo de homicidio, por ejemplo, lo que tiene que hacer, creo, es probar en sentido estricto, satisfaciendo el estándar de prueba, que el potencial autor se representó
como efectivas circunstancias objetivas que desde el punto de vista del correspondiente indicador de dolo son fundantes de dolo. Y esa última pregunta no es probatoria, es conceptual. Por lo tanto, yo creo que de eso se sigue que cuando un tribunal no hace uso correctamente del indicador, está incurriendo en un error de derecho porque está aplicando incorrectamente el concepto de dolo, y yo diría ese no es técnicamente un problema de prueba, es un problema de derecho sustantivo. Sí, y para terminar, en un minuto te pido, por favor, ¿esos indicadores son de naturaleza doctrinaria, jurisprudencial o normativo en Chile? Porque acá no. Puedo responder en menos de un minuto. Esto en Chile es ciencia ficción. Es el producto de disquisiciones de académicos y académicas que estamos insatisfechos con la manera en que el problema de la comprobación procesal del dolo se enfrenta. Si miramos la praxis a este respecto, yo creo más consolidada, que es la alemana, nos vamos a encontrar que esta codificación de indicadores discurre básicamente en términos jurisprudenciales. Ya, bueno, establecido por la Suprema Corte. Validado por vía del mecanismo que ellos denominan de revisión, sería nuestra nulidad, en términos tales de que los tribunales subordinados a esos pronunciamientos son tribunales que deberían entender, si es que ese tribunal, el Tribunal Supremo Federal Alemán, desempeña una función de uniformación de la jurisprudencia, que esos indicadores son codefinitorios del concepto sustantivo dolo. Esa es la cuestión central. Bien, ok. Bueno, interesante. Vamos a hacer el último corte del programa para regresar con el último bloque, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, no se vayan, ya regresamos. Mucha satisfacción es la que nos está generando esta conversación con Juan Pablo Mañalich Raffo, director del Departamento de Ciencias Penales y profesor titular de la Universidad de Chile. Toda esta conversación a lo largo de estos dos bloques, pero particularmente el anterior, tiene naturaleza teórica, abstracta, tiene efectos prácticos, ¿no? Porque como tú sabes, el mejor criterio de verificación de la teoría es la práctica, sin duda. Y viceversa, una práctica sin teoría pues es un empirismo ordinario, despreciable, ¿no? Así que entonces tiene que haber una correlación entre uno y otro elemento del conocimiento. Ahora, si asumimos todo lo que has manifestado con respecto a la verdad en el dolo, llevémoslo ahora a un campo contemporáneo, del derecho penal. No me atrevo a decir la evolución del derecho penal porque más bien con las cosas que están sucediendo en América Latina y en Europa sobre todo, parece que más bien estamos involucionando al haber permitido desde el campo del derecho penal la penetración de ciertas ideologías políticas, ¿no? Y particularmente me estoy refiriendo al caso de la presencia del feminicidio. Entiendo que en Chile no existe el feminicidio sino simple y llanamente como una mera flatus vocis, ¿no? Es decir, es un nombre que se da a una conducta específica del parricidio, ¿verdad? A diferencia de lo que sucede aquí en Perú y en otros países latinoamericanos, donde la definición del feminicidio va más allá del parricidio. El tipo penal peruano, por ejemplo, señala en el 108B del Código Penal que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años, la pena no es, no menor de 20, el que mata a una mujer por su condición de tal. Entonces, aquí hay que hacer francamente malabarismo jurídico penal para poder concebir la idea de un dolo misógino, ¿no? Que luego va a tener pues problemas a la hora de la probanza en el campo procesal, porque es objetivo que un hombre mate a una mujer, o que un hombre mate a otro hombre, una mujer mate a otro hombre, que un ser humano mate a otro ser humano finalmente. Eso es objetivo. Pero, ¿cómo puedes demostrar
desde esta perspectiva del dolo que hemos hablado, casi digo lodo, porque sí, pues aquí hay un espacio de lodo tremendo en esta parte de la doctrina. ¿Cómo puedes demostrar, si fueras fiscal, que quien mata a una mujer lo está haciendo porque esta es mujer, ¿no? Y además establecer que esa es una expresión de un conocimiento vinculado a una verdad ya ni siquiera relativa, ¿no? Sino absoluta, porque, claro, la prensa, que es ahora el nuevo poder judicial de América Latina, ¿no? Dice qué cosa es delito, qué no es delito, y esa presión mediática termina influyendo en los jueces y en los fiscales, y aquel que se aparta de este parámetro televisivo, radial o de prensa escrita, luego es linchado socialmente, ¿no? Entonces, ¿se puede demostrar realmente que un hombre que mata a una mujer lo está haciendo porque es mujer? Sí, ese es un problema bien espinoso. Yo primero diría que en efecto, la situación del derecho chileno vigente es esa. Lo que nosotros llamamos, nuestro código llama femicidio, no es sino una especificación del parricidio, allí donde el vínculo relevante entre autor y víctima es uno de matrimonio actual o pretérito, o de convivencia actual o pretérito, siendo la víctima mujer. Y yo creo que esa es una solución desafortunada, básicamente porque digamos, la iniciativa que normalmente explica la criminalización diferencial del femicidio, yo diría, debería estar en las antípodas de hacer del femicidio una forma específica de parricidio, porque eso de alguna manera amenaza con radicar el problema que esa tipificación, con o sin éxito, para ser neutral al respecto todavía, pretende enfrentar, asume, ¿no? Que es que la violencia machista, si es que el femicidio queda definido como nada más que una especie de parricidio, queda radicada en el campo de la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar o violencia de pareja. Y eso ha sido, yo creo que con razón, advertido por sectores de la discusión pública en Chile que muestran insatisfacción con el estado de cosas de Ley Lata, ¿no? Ahora, la pregunta es si uno, pensando en revertir ese estado de cosas, debería asumir una solución como la que hace suya el Código Penal peruano. Y yo, digamos, para tratar de despejar dos preguntas, y diría que, tal como yo lo veo al menos, el problema no debería ser entendido como un problema concerniente a la determinación del dolo de ese feminicidio, porque yo creo que la exigencia de que ese homicidio, para resultar constitutivo de feminicidio, sea perpetrado por el hecho de que la víctima es mujer, introduce un elemento de valoración global del hecho, que yo creo que da pie al problema, que en realidad se separa de la pregunta acerca de cuáles son las circunstancias de hecho que el potencial autor tiene que representarse para que podamos imputarle a título de dolo el feminicidio. Yo creo que, tomando nota de una regulación como esa, hay buenas razones para pensar que ese diferencial en rigor no tiene impacto en el dolo. Esa sería de buena primera la tesis con la que yo tendría mayor simpatía. Creo que la cuestión probablemente se reconduzca más bien al campo de la motivación. Y creo que hay que mantener muy claramente separada la cuestión de qué pertenece al nivel de la imputación subjetiva a título de dolo y qué pertenece a al nivel en que eventualmente un hecho punible constitutivo de homicidio pueda haberse calificado como feminicidio en razón de un motivo que resulta especialmente censurable desde el punto de vista del legislador, por supuesto. Que no es necesariamente jurídico, para desgracia, pues, del derecho penal, ¿no? O sea, yo creo que desde un punto de vista técnico, el problema es cómo vamos a poder objetivar un conjunto de circunstancias que determinen que el homicidio padecido por una víctima de sexo femenino es más que un homicidio padecido por una víctima de sexo femenino. Yo creo que esa es toda la cuestión. Y creo que quizás
uno podría tomar nota de otros desarrollos que muestra el derecho comparado incluso en Latinoamérica. El Código Penal argentino, por ejemplo, sería quizá un punto de contraste interesante, donde, aun cuando sin ese nomen juris necesariamente, la manera en que legalmente se encuentran precisadas las circunstancias que agravan un homicidio y que responden a la fenomenología de lo que llamamos el feminicidio, resultan algo más precisas que las que muestra, por lo que entiendo, el Código Penal peruano. Y por lo tanto yo quiero decir, yo no veo como problemático per se en lo absoluto que se vea cualificado un homicidio en términos que respondan a la preocupación que acompaña esa fenomenología, que yo creo que si uno mira las cifras en Latinoamérica es genuinamente un problema. O sea, no creo que la ideología esté inventando el problema. Yo creo que la cuestión es más bien si estamos sobresimplificando legislativamente la solución en términos tales que eventualmente para la praxis respectiva resulte indiscriminable un homicidio cuya víctima es una mujer de un auténtico feminicidio. Y creo que esa es la manera en que yo técnicamente trataría de enfrentar el problema. O sea, creo que tendríamos que intentar legislativamente, y si no legislativamente, jurisprudencialmente, especificar circunstancias contextuales que justifiquen ese diferencial punitivo. Y el problema es que si eso lo hacemos exclusivamente dependiente de la identidad de la víctima desde el punto de vista de su sexo o de su género, probablemente vamos a estar pudiendo dejar un margen inexistente para diferenciaciones que es necesario hacer, ¿no? Porque en efecto, yo creo que si la tipificación del feminicidio terminase siendo nada más que la calificación de un homicidio en razón de la identidad de sexo o de género de la víctima, entonces tendríamos un problema porque probablemente no estamos por esa vía tomando nota de la preocupación, que yo creo que es legítima, que subyace a esa decisión de criminalización. Y por eso creo que hay otros modelos regulativos que, con diferenciaciones un poco más precisas, logran captar de un modo que pueda orientar a la praxis en qué tendría que consistir ese diferencial. Sí. A ver, hay algunas consideraciones aquí sobre el particular desde el campo de la política criminal que sería interesante desmembrar, ¿no? Para poder tratar de encontrar un centro de debate. Primero, efectivamente la ideología no inventa la realidad. Lo que la ideología hace es ponerse unos lentes que tienen un determinado color y ves el mundo del color que te plazca, porque esos lentes te lo están permitiendo ver así. Con esta metáfora lo que quiero decir es que, en efecto, las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar y extrafamiliar, eso es indudable, pero la pregunta es si es que esas mujeres son víctimas por ser mujeres. O porque más bien existe instalada en la mentalidad del latinoamericano una cultura de índole machista. En cuanto a lo primero, los psiquiatras han sido uniformes al señalar que nadie mata a otra persona por su sexo. Así que entonces tendríamos que eliminar, porque hay que creerle a los psiquiatras, ¿no? Tú y yo somos abogados. ¿Qué podemos decir sobre el particular más allá de que podamos tener un bagaje intelectual apreciable? Pero no somos los especialistas. Los especialistas en esta materia son los psiquiatras. Así que entonces hay que escucharles y creerles. El ser humano no mata, y lo dicen también los psicólogos, no mata a otra persona por su sexo. Se mata por el color, por ejemplo, porque eres negro o porque eres chino. Se mata porque eres gay, porque hay una homofobia. Pero nadie mata al otro porque es hombre o porque es mujer, ¿ya? Entonces, si no es eso, lo único que queda como justificación es que se encuentra instalada una mentalidad machista en nuestra sociedad, que tú y yo repudiamos, sin duda. La pregunta es si es que el derecho penal es el instrumento educativo válido para poder extirpar de la sociedad una práctica cultural. Ese es el problema ideológico del que estoy hablando, ¿no? Entonces, el derecho penal es un instrumento de control social, de protección de bienes jurídicos. No es un instrumento educativo, porque si no el derecho penal sería implementado a través del Ministerio de Cultura o del Ministerio de Educación. Es decir, si tú vas a sancionar a una persona por ser machista,
Entonces Torquemada ha regresado pues al siglo XXI, ¿no? ¿No te parece? Yo creo que el último punto es extraordinariamente interesante porque toca un aspecto que hace de la defensa hoy día muy extendida de planteamientos que son próximos a la idea de prevención general positiva, que parecen ser más problemáticos de lo que el discurso de la penalística dominante asume. Porque claro, si uno de buena a primera dice el derecho penal no debe, y su instrumento distintivo, la pena, no debe orientarse al desempeño de una tarea socioeducativa. Bueno, y miramos la descripción que muchos de nuestros mejores manuales hacen de una orientación de la pena a la prevención general positiva, nos vamos a encontrar con que quizás tenemos un problema, porque ha habido una fuerte penetración de una concepción de la justificación de la pena estatal que yo creo que la muestra sensible a tareas socioeducativas. Yo a este respecto soy brutalmente decimonónico. Yo defiendo una concepción estricta de la retribución jurídica. Yo creo que esa es la mejor teoría disponible de la justificación de la pena. Pero creo que uno no puede despreciar, incluso bajo un paradigma como ese, que no, está lejos de ser el paradigma hoy día dominante, aunque ha vivido un cierto revival, ¿no? Sobre todo a consecuencia del desarrollo del problema en la filosofía moral y jurídica estadounidense en las últimas décadas. Uno no puede ser despreciativo, digo, de la relevancia que lo penal confiere a lo simbólico. La tipificación del femicidio bajo el Código Penal chileno es suficientemente expresiva de eso. La pena prevista para el femicidio es exactamente la pena prevista para el parricidio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué justifica esa diferenciación puramente nominativa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que o sea, no, ya fui crítico respecto de la técnica de la decisión regulativa chilena, pero si hay algo que fue percibido como un triunfo, por decirlo así, por agrupaciones feministas que al mismo tiempo eran muy críticas de la vía escogida, era que por lo menos ahora la regulación vigente explícitamente tematizaba, ¿no?, el flagelo del despliegue de violencia letal contra mujeres. Entonces, quizás la dificultad que enfrentamos es que no estamos siendo capaces de diferenciar suficientemente qué pertenece a la criminología y qué pertenece a la política legislativa. Uh-huh. Yo creo que hay mucho de eso, en efecto. Y creo que ese es un llamado de atención también a la capacidad que la academia jurídica tiene para servir de mediadora en términos de cómo ciertos hallazgos criminológicos o incluso pulsiones sociales reivindicativas necesitan ser traducidas en decisiones legislativas que como output dejen a quienes administran como operadores el sistema de justicia penal del respectivo país en condiciones de contribuir sensatamente y con respeto de los constreñimientos que un modelo de Estado constitucional impone al ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Bueno, la contribución que yo creo que es moderada, que lo penal puede hacer a la estabilización de esos conflictos, ¿no? Pero yo diría, lo que tú planteas, yo creo que es un llamado de atención muy, muy preciso a lo que uno podría identificar como la ideología subyacente a la prevención general positiva. Sí, y eso es preocupante, ¿no? Bueno, Juan Pablo, qué pena, caramba, que el tiempo ha transcurrido tan rápidamente. Aquí el relativismo einsteiniano sí opera, sin duda. Te agradezco mucho. Te agradezco a ti. Quiero confesar que ha sido para mí particularmente una grata experiencia conversar con Juan Pablo Mañalich, inteligente y destacado profesor chileno a quien esperamos volver a tener nuevamente en Perú y particularmente en este programa. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Y de esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro completo agrado. Nos vemos la próxima semana. Permiso.